Bueno, acá estamos otra vez, continuamos con la clase. Hay estos problemas técnicos que tenemos, pero que ya lo vamos a ir manejando. Les decía que se contrae la demanda y entonces se produce un exceso de oferta por sobre la demanda, y eso en principio va a provocar una acumulación de stock en los empresarios. O sea, los empresarios producen pero no venden una parte de lo que producen, y entonces en algún momento la decisión es disminuir la producción, y eso conlleva el despido de trabajadores, y eso conlleva una nueva caída en la demanda. Entonces se entró en un círculo vicioso contractivo que se da ahí en el 29-30 y que va a durar varios años. O sea que tenemos un desequilibrio macroeconómico. No es un desequilibrio en un mercado, en el mercado de las papas, en el mercado del alcohol y gen, en el mercado de los azúcares. No, es un desequilibrio macroeconómico. La oferta global de la economía, el PBI, está desajustado respecto a la demanda global de la economía. Y esa demanda es insuficiente, entonces el nivel de actividad empieza a caer. Pero al caer genera menos ingresos para la población y la demanda vuelve a caer. Entonces vamos para abajo en un círculo recesivo. Bueno, y de alguna manera, un poco lo que veíamos en la clase pasada, a fines del siglo XIX, las ideas económicas preponderantes dentro del capitalismo eran las ideas neoclásicas, que sostenían que los desequilibrios se canalizaban y se corregían a partir del funcionamiento de los mercados, la mano invisible. Bueno, pero ¿qué pasaba? ¿O qué empezó a pasar? Porque el mecanismo de mercado tendría que haber provocado una baja de precios, si hay una caída de demanda, una baja de precios generalizada. Eso podría haber dado como resultado un efecto riqueza, o sea, los que tenían algo de dinero tenían en términos reales más que antes, porque los precios habían bajado, se tendría que haber expandido el gasto. Pero nos preguntamos, la gente, si tenía un efecto riqueza porque su ingreso ahora era mayor en términos reales porque bajó el precio del alcohol y gel, ¿iba a aumentar el gasto? Y no, porque el factor determinante que estaba influyendo en el comportamiento de los agentes económicos, empresarios y consumidores era la incertidumbre. Entonces, por más que uno pudiese percibir que a raíz de que bajaban los precios, es un proceso de deflación, los precios iban cayendo, por más que uno podía llegar a percibir que su poder adquisitivo aumentaba, eso no lo llevaba a gastar más, porque en un escenario contractivo la incertidumbre había aumentado aún más, con lo cual no gastaba, seguía privilegiando su accionar, seguía condicionado esencialmente por la cuestión de la incertidumbre. Entonces, el mercado no resolvía, que era el instrumento fundamental para coordinar y para equilibrar las economías, no funcionaba y no corregía esta situación, con lo cual la recesión y la caída de actividad económica continúa, se hace generalizado. Esto tiene su epicentro en Estados Unidos y en Europa, o sea, hay una crisis, la crisis del 30, una crisis que tiene repercusión mundial, porque su causa, su origen está en los países más importantes, en los países cuya economía era la más grande, o sea, que tiene repercusión mundial. Recordemos que esto tuvo, claramente un impacto en la economía argentina. La Argentina en ese momento era un país agroexportador, o sea, basaba su economía fundamentalmente en el sector primario y la producción de bienes primarios, y se lo vendía al grueso, eso se lo vendía a Inglaterra. La economía inglesa se contrae, tiene la crisis, entonces achican la demanda internacional y además priorizan las compras a sus colonias y no hacia nosotros, con lo cual el impacto de la crisis del 30 en Argentina fue muy fuerte. Y en realidad el impacto de la crisis fue en todo el planeta, porque las economías afectadas, las economías donde se da el origen de la crisis, son las más grandes del mundo. Entonces, esa situación de desequilibrio macroeconómico y desempleo generalizado empieza a perdurar, y el mercado ese problema no lo solucionaba. La cuestión de las expectativas futuras marcadas por la incertidumbre no cambiaba el comportamiento de los agentes económicos. Entonces, en ese contexto, Keynes va a sostener que puede ocurrir que decisiones individuales racionales, las que tomaban las familias o los empresarios, de no gastar, no invertir,
den como sumatoria una decisión social irracional, que es contraer la demanda y llevar la economía a una recesión, en contraposición a lo que sostenía la visión neoclásica, que es que la economía funcione a partir de decisiones individuales racionales de la familia y de los empresarios, estos queriendo maximizar su bienestar y estos maximizar su ganancia, y que el mercado los coordinaba y daba como resultado una decisión social, un comportamiento general racional. Keynes dice: el comportamiento individual de racionales pueden dar como resultado un comportamiento social irracional, que es contraer la demanda y llevar la economía a una recesión. En ese contexto, Keynes plantea que tiene que intervenir alguien. Si la sociedad está tomando una decisión irracional, llevar la economía a una recesión, alguien en su lugar, en lugar de la sociedad o en nombre de la sociedad, tiene que corregir la situación. ¿Quién puede hacer esto? El Estado. ¿Y haciendo qué? Haciendo básicamente lo que no hay, o lo que está en déficit. Lo que está en déficit es la demanda. Entonces el Estado tiene que demandar. O sea, gastar plata. Demanda construir escuela, construir infraestructura, gasto. Y acá nos preguntamos, ¿el gasto en qué? Bueno, ahí Keynes aclara, no es muy importante en qué, lo que importante es el gasto, que se gaste, porque de esa manera se recupera la actividad económica. O sea, no era tan importante ver si esta escuela construida en tal lado era fundamental, imprescindible y por eso se iba a hacer, o medianamente necesario. Lo que era imprescindible hacer era gastar. Entonces, el Estado tenía que intervenir, gastar, o sea que iba a estar apuntanando la demanda, no solo por lo que comprase directamente para construir la escuela, sino también por los trabajadores que iba a contratar, porque esos trabajadores iban a cobrar un sueldo y iban a gastar en otros bienes derivados de ese gasto inicial. Entonces, y tampoco era muy importante cómo financiar, o sea, sí que era muy importante cómo financiarlo, pero que no tenía que ser impositivamente, porque también si aumentaban los impuestos le iba a quitar recursos al sector privado, que era el que estaba consumiendo poco. O sea, además se le aumentaba la presión tributaria, iba a haber menguada la demanda. Entonces, que bueno, si había que emitir, había que emitir. Porque en definitiva el dinero, ¿dónde estaba? ¿Qué habían hecho los que tenían dinero? Lo que habían hecho ante la incertidumbre, que había podido guardar plata, el dinero que había hecho. Keynes decía, con el dinero los agentes económicos pueden hacer tres cosas: invertirlo, o sea, comprar acciones, para simplificar, comprar acciones, invertirlo, esperando un retorno por la ganancia, por la acción; prestarlo, o sea, depositarlo en el sistema bancario a cambio de un interés; o atesorarlo, guardarlo en la caja de seguridad. Invertirlo y prestarlo tiene un retorno, o sea, le da una ganancia, entre comillas, a la persona que compra acciones o que hace un plazo fijo. Atesorarlo no tiene un retorno, o sea, uno guarda 100 en la caja de seguridad y al mes que viene tiene 100 y siempre tiene 100. Keynes se pregunta, ¿por qué en determinados contextos la gente puede llegar, los agentes económicos en general pueden llegar a preferir atesorar, guardarse la plata donde no tiene retorno, en cambio de ponerla en el lugar donde sí tiene retorno? ¿Por qué prefiere esto? Porque en determinadas situaciones, cuando la incertidumbre es el factor clave, prestarle la plata a las empresas no parece una cosa muy segura, y prestarle la cosa a los bancos tampoco. Entonces lo más seguro que hay es guardársela. Esto por ahí a nosotros nos cuesta entenderlo porque estamos acostumbrados a vivir en una economía con inflación. Entonces decimos, ¿cómo? Se guardan en la caja de seguridad, van a perder plata. Pero recordemos lo que dije al principio, estamos en un contexto deflacionario, los precios estaban bajando, no subiendo, por la propia recesión. Entonces guardar la plata, entonces la plata estaba fuera de la economía. O sea, ¿qué rol cumple el dinero que está guardado en una caja de seguridad, en un pozo cavado en el gallinero, adentro del colchón, o escondido en una caja de zapatos? ¿Qué rol cumple en el funcionamiento de la economía de un país el dinero guardado en ese lugar? Ninguno. Entonces el dinero que se iba a inyectar financiando el gasto público, en realidad lo único que iba a estar haciendo es suplantando el dinero que había salido del sistema económico. Entonces, para Keynes, el Estado tiene que tiene que intervenir, tiene que gastar, tiene que demandar, que de esa manera va a lograr recomponer el equilibrio macroeconómico. Porque si no, el mercado eventualmente que lo haga va a tardar mucho, y él decía, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. O sea, hay que tratar de hacerlo ahora en el corto plazo. Entonces,
con Keynes podríamos decir que aparece o hay toda una construcción teórica que va a sostener en los países capitalistas en general, en los países capitalistas, que el Estado intervenga en la economía. Veníamos de todo un periodo de vigencia de la visión neoclásica, donde el Estado no tenía que intervenir, estaba la mano invisible, el Estado tenía que dedicarse a hacer lo menos posible. Veníamos de la preeminencia de esas ideas, y la crisis del 30 y su explicación y su elaboración y procesamiento teórico por Keynes va a dar inicio a una modificación en este plano de la idea económica, en donde en el capitalismo ahora va a ser razonable o aceptable que el Estado intervenga para solucionar desequilibrios macroeconómicos. Las ideas de Keynes hay que, naturalmente, como todas las ideas, hay que entenderlas en el contexto y en la situación en que se vivía. Fueron ideas que permitieron al capitalismo recuperarse de una crisis fenomenal, si bien uno podría decir que no fueron masivamente aplicadas, pero bueno, uno podría encontrar en la carrera armamentista que se va dando, porque todas estas ideas Keynes las publicó en su libro más famoso, que se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, en 1936, pero uno puede decir, bueno, mucha bolilla no le dieron, pero ¿qué pasó ahí, del 36 en adelante? Los países centrales avanzaron ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, avanzaron en la carrera armamentista, o sea, se pusieron a construir cosas que desde el punto de vista socioeconómico no sirven para nada, armas, y sacaban la plata donde podían, y si no tenían, la emitían. Y eso llevó nuevamente a las economías al pleno empleo, porque la demanda en Estados Unidos, en Europa, en todos los países, de demanda para construir armas, volvió a darle empleo a toda la gente que estaba afuera, y esa gente, al obtener empleo, a su vez también demandó. Y acá hago un pequeño mención a que Keynes habló del efecto multiplicador que tiene el gasto del Estado. O sea, en esas situaciones, cuando el Estado decide construir una escuela, no solo lo que aumenta el PBI es el valor de la escuela. Supongamos que el Estado gasta 100 pesos en construir una escuela, 50 para materiales y 50 mano de obra. ¿Cuánto vale la escuela? Lo que el Estado gastó para poder hacerla, 100. PBI aumenta en 100 porque se construyó una escuela. Pero los 50 que gastó en los salarios de los trabajadores, esos trabajadores van a ir a comprar fideo, camisa, tomate, lo que sea, y van a provocar un aumento de la producción de esas otras actividades. Y las empresas que fabricaron los materiales para la escuela le van a pagar salarios a sus trabajadores, que a su vez van a ir a comprar tomate, camisa y todo lo que sea. Entonces tenemos nuevamente un segundo gasto que va a provocar un aumento de la producción de fideo, tomate, camisa y en los productos que sea, que a su vez, para hacerlo en ese contexto de desocupación generalizada y para volver a aumentar la producción, las empresas van a tener que volver a contratar trabajadores que van a cobrar un sueldo y que se van a incorporar a la demanda nuevamente. Entonces el aumento total de la actividad económica o del PBI ante un gasto inicial de 100 termina siendo más que 100, dependiendo del comportamiento de los trabajadores, cuánto gasten de lo que cobren, de esos nuevos empleos, cuánto gasten de lo que vayan a cobrar. Entonces esto para Keynes fue el efecto multiplicador, entonces el gasto tenía una repercusión mayor. Bien, hasta acá con Keynes. Ahora tendríamos que pasar a la última escuela que vamos a ver. Estamos haciendo una síntesis muy apretada, una visión panorámica de algunas ideas, de las principales ideas económicas. Vamos a pasar a charlar un poquito sobre la teoría estructuralista latinoamericana. Y vamos a hacer un corte porque la televisión tiene leyes obligatorias que necesitamos publicidad para financiar todo esto.